Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Bueno, la inteligencia artificial se está desarrollando con mucha rapidez. Ya hay robots que se comunican como personas, aplicaciones que mejoran fotografías, que componen música o que pintan cuadros. Hace tiempo hablamos de un disco compuesto por una inteligencia artificial al estilo de los Beatles. Hoy vamos a hablar de escritura, de literatura. No sé si también ya son capaces las inteligencias artificiales de todo esto. David Zurdo, buenos días. Muy buenos días, Carlas. ¿Qué tal? Bueno, Pues, digo lejos, ¿eh? Ahora Sí, ahora ahora sí sí. me oyes. Vale, no, es que estaba lejos, ¿sabes? Y ahora me he acercado corriendo. Pues mira, sí, la verdad es que este intento, vamos a decir, genérico, Sí. de conseguir crear un sistema que escriba narrativa, viene desde hace bastantes décadas. Mucho antes de la inteligencia artificial existió un programa, se intentó utilizar una herramienta muy rudimentaria, Sí. que trataba de emular las novelas del oeste. Fue muy curioso. Bueno, pues el resultado fue horrendo. O sea, no te puedes ni imaginar, ¿no? Tenía los clichés, pero no cuadraban unas cosas con otras. Pero es que, claro, ahora con la inteligencia artificial la cosa ha cambiado bastante. Porque, bueno, no estamos hablando de, y digo aún, porque sería, en el futuro habrá que ver, pero no es todavía escribir un libro completo y desde cero, como haría un ser humano, una persona, sino de imitar el estilo de un cierto escritor. A ver, esto necesita más explicación. Totalmente de acuerdo. O sea, Sí. bueno, antes de presentar al invitado que tenemos hoy en el estudio, Que es un y lujo, por cierto. total tenerlo, sí, hagamos una pequeña introducción para entender de lo que estamos hablando, ¿te parece? Bien. Bueno, A ver, pues cuenta. mira, el proyecto del que vamos a hablar tiene un nombre. Sí. El proyecto Maquette. Ujú. Bueno, la Que sería clave... en francés maquet. Maquette. Sí. Le projet Maquette. Exacto. Bueno, luego nos echarán la bronca por utilizar idiomas extraños, pero bueno, la clave, la acabamos de decir, la hemos dicho hace un momento, ¿no? Sí. Y ese es el titular, es una inteligencia artificial, copia el estilo o imita el estilo de un escritor. Bueno, que parezca que ese escrito, que lo ha escrito otra persona, es un texto que viene de otra fuente, bueno, pues se modifica para que parezca escrito por un cierto escritor, ¿no? Del escritor que hemos deseado, que queremos. Sí. Bueno, el proyecto ha surgido del equipo Ideas Locas, de nuestro invitado de hoy, que ya vamos a decir el nombre, yo creo que ya es momento, que es Chema Alonso, Sí. bueno, que ha empleado un sistema de inteligencia artificial para hacerle absorber, vamos a utilizar palabras así un poco, el estilo de los libros de nada menos que del Capitán a la Triste, de Arturo Pérez Reverte, y así luego emularlo en un escrito nuevo y original de otro escritor. Esto sería un poco la base. Claro, y esto abre un camino o el camino a una posible suplantación de los autores, ¿no? Quizá en un futuro, ¿quién dice que no? Claro, nos recuerda un poco al deepfake, que hoy en día pues recrea, ya sabes, imagen y voz de cualquier persona. Hemos visto a Obama, ¿no? Sí. Pero no creo que sea la El intención del deepfake proyecto. es el ultrafalso, ¿no? Por decirlo así. Sí, vamos, es una cosa... Pero la cuestión es que no creo que sea la intención, no, del proyecto, sobre todo porque el estilo literario, que conste, y esto creo que es una de las cosas que vamos a debatir, no es el factor crucial a la hora de conseguir el éxito de un libro. Ya. Esto ya digo que puede abrir un poco el debate, pero ahí está, ¿no? O sea, Ya. es importante y es lo que caracteriza a un autor, en parte. Te digo una pero cosa, no es lo más importante. David, no sé si con todo esto que has dicho me queda claro el asunto. No lo sé. Bueno, no te preocupes, Carla, no te preocupes, porque para eso está aquí hoy Chema Alonso, que vamos, yo creo que esto parece un tópico, pero no lo es. Nadie mejor que él para contarnos Hombre, lo por que él mismo supuesto. ha creado, ¿no? Chema Alonso, buenos días. Buenos días, Carlas. ¿Cómo Bienvenido, estás? muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Pues muy bien, aquí Sí, encantado en de estos estar tiempos otra vez. extraños. Nada, muy bien, todo perfecto. Estupendo. Por cierto, hay que presentarte bien. Eres director global de cliente digital de Telefónica, ¿eh? Y lo digo porque, claro, buscando información estos días sobre ti, otra vez con lo de hacker. Ah, sí. Debes estar muy harto de esto, ¿no? No. Chema Alonso, hacker. Sí, bueno, es parte de mí. Yo Sí. me considero un hacker en el sentido que para nosotros es un hacker, que no es un cibercriminal, ¿no? Sino Claro, gente que claro. hace cosas como... Pero como sabes esto que estamos popularmente, ¿verdad? Pues pensamos en cibercriminales, ¿no? haciendo. Sí, Cuando decimos pues, hacker. pues fíjate que este proyecto que vamos a hablar hoy nació gracias a que conocí a Arturo Pérez Reverte en la RAE, donde nos conocimos, y fue justo cuando me comunicaron que iban a cambiar la acepción de hacker negativa en la RAE y han añadido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ya hacker aparece como un experto en tecnología, que, Muy bien. ¿qué tal? O sea, que vamos por el buen camino. Por supuesto. Oye, ¿qué hacías en la RAE?
Bueno, pues estamos con un proyecto muy emblemático que tenemos en este país y en todo el mundo hispanohablante, que es el proyecto Leia, porque, como bien ha dicho antes David, pues la inteligencia artificial se está metiendo en nuestras vidas. Hoy en día hay 500 millones de hispanohablantes, pero dentro de 5 años vamos a tener 1.000 millones de máquinas hablando en español, ¿no? Y lo que estamos trabajando es ver cómo entrenamos a esas inteligencias artificiales para que hablen un español correcto, para que se entienda correctamente ese español y para que no nos lo deformen, ¿no? Imagínate que de repente 1.000 millones de frigoríficos dicen concreta o una cosa mal, pues al final la gente claro. el idioma se ve modificado. Perdona, Chema, pero esto sería un poco, me río porque no es así, pero el pueblo crea el lenguaje, correcto. Pues dentro de un tiempo el pueblo será informático electrónico creará el lenguaje. Claro. Por eso, entonces tenemos un proyecto muy, muy bonito que se llama Leia, que además Leia, el gobierno de este país está apostando fuerte por él y bueno, pues yendo a la RAE, hablando con los académicos y con Arturo Pérez Reverte, que soy fan declarado de toda somos fans, de toda su obra, de Arturo. Pues le propuse hacer este experimento, así que estuvimos de compinches haciéndolo y bueno, yo creo que ha quedado muy bonito. Ahora comentaremos en qué consiste este experimento, cómo surge todo esto, pero cabe decir, bueno, le decía a David, oye, no es Maquet, es Maquet, porque justamente el nombre se debe a Auguste Marquet, que era, digamos, el colaborador de Alejandro Dumas, ¿no? Correcto. Y de hecho, lo bautizó Arturo Pérez Reverte, dijo, este proyecto hay que llamarle Maquet. Digo, perfecto. Estupendo. Bueno, colaborador por llamarlo de algún modo, ¿no? Claro. Yo no quería decir eso. Que colaborador en la sombra. De los 30, ¿no? Que tuvo, el negro, ¿verdad? De los escritores se suele decir habitualmente. A ver, ¿por qué habéis diseñado esto, Chema? Bueno, pues básicamente porque somos hackers, ¿no? Que decía antes. Sí. Que al final lo que intentamos es ver a dónde nos va a llevar las evoluciones de la tecnología. Y la inteligencia artificial está avanzando muchísimo, se está metiendo en nuestras vidas, lo vemos todo en todo lo que utilizamos, ¿no? Hasta las fotografías de nuestro teléfono, pues hoy se catalogan con inteligencia artificial, algoritmos que están reconociendo las caras de nuestros familiares y nos lo están clasificando. En las redes sociales. En las redes sociales, en las recomendaciones de televisión, en los anuncios que vemos en la tele, etcétera, ¿no? Y uno de los lugares donde estamos viendo que va a entrar de manera disruptiva es pues en la literatura, ¿no? Ya hay muchos experimentos de ver si la inteligencia artificial es capaz de escribir y es cierto que todavía no es perfecta, hace textos pues haciendo algo que nosotros llamamos en el mundo de la inteligencia artificial que es mimicking, ¿no? O imitación, que al final es lo que, como aprendemos también los seres humanos, ¿no? Sí, por imitación. Pero hay buenos y malos imitadores. Correcto. Entonces nosotros quisimos hacer una cosa un poco distinta. Igual que tú en el Instagram tienes un filtro que te pone más guapo o que te cambia el aspecto, o en la música, ¿no? Donde los cantantes ya se ponen filtros que modifican la voz y parece que cantan mucho mejor, etcétera. Pues pensamos si era posible crear un filtro que llevara el estilo de un determinado autor en determinadas novelas y nos ayudara a un texto de otro autor que no tuviera la misma brillantez ni tuviera el mismo estilo, si se podía adaptar con ese filtro para simular que el estilo que estábamos copiando, ¿no? Y entonces pues le propusimos esto a Arturo Pérez Reverte. Como yo soy un poco loco, me dijo que sí, me dijo, adelante, chaval. Y además te gusta escribir. Sí, me gusta escribir, pero cuando le enseñé el texto original que escribí yo y luego el texto resultante, Arturo dice, esto es acojonante, chaval. Dice, puede coger a un escritor mediocre y hacer que parezca mejor. Que el mediocre era yo. Pero yo tengo una duda, a ver, yo voy a intentar entrar también en el fondo de la cuestión, porque definir o analizar cómo es el estilo de un escritor, teniendo en cuenta que pues, Truman Capote, que decía que mi estilo no es ninguno, depende de la novela. ¿Cómo se analiza el estilo de un escritor? ¿Cómo la inteligencia artificial cómo hace para absorber un estilo que a veces no está tan claramente definido, ¿no? Bueno, pues sí, es bastante complicado y lo que tuvimos que definir primeramente es dónde acotábamos el estilo del Capitán Alatriste, porque como tú bien dices, Arturo no escribe igual cuando escribe Falcó que cuando escribe el Capitán Alatriste o cuando escribe una novela como Sidi, ¿no? Podemos encontrar ciertas similitudes, pero el estilo, el autor lo trabaja
en cada tipo de obra, ¿no?, que realiza. Y luego hay una cosa fundamental, y es que es muy complicado imitar el estilo, porque el estilo, como hemos hecho nosotros, que lo hacemos hemos analizado cada una de las construcciones de las frases utilizando un algoritmo de inteligencia artificial con cadenas de Markov para ver qué tipo de palabras utiliza, cómo las relaciona, etcétera, en las expresiones, pues queda bien y al ojo está perfecto, pero cuando ves una composición completa, el trabajo de un autor, de un escritor, es mucho mayor, ¿no? La composición que él hace no es solo de una estrofa o de un párrafo, ¿no? Es sino de la obra completa. Lo cierto es que cuando le pasas los párrafos y los vas revertizando, que decíamos nosotros, sí, cada párrafo queda muy, muy aparente, ¿no? Porque tiene el estilo de ese autor. Y para que la gente lo entienda, lo que hacemos con Maquette es bastante sencillo. Yo escribo, o cogemos un texto de un escritor, en este caso era un pasaje que escribí yo en el universo del Capitán Alatriste. Ese párrafo se lo damos a Maquette y Maquette nos pone una puntuación de cuánto se parece o no se parece al estilo del Capitán Alatriste en esas novelas, ¿no? Entonces, esa inteligencia artificial ha sido entrenada con todos los libros del Capitán Alatriste. Como necesitábamos ampliar... ¿Todos los libros? ¿Quiere decir todos los libros? Todos los libros. ¿Página por página? Página por página, sí. Hoy en día esto ya es posible hacerlo con datos masivos en poco tiempo, ¿no? Sí. Y entonces pusimos todos los libros de Capitán Alatriste, pero como nos faltaba vocabulario para enriquecer, porque el autor va ampliando en cada novela o en cada texto, va metiendo nuevas palabras, pues lo completamos con La sombra del águila, con Cabo de Trafalgar, y le pusimos también el Quijote, ¿no? Dije, seguro que nos sale bien. Y quedó bastante bien puesto. Entonces, cogemos el párrafo original, se lo damos a Maquette, y Maquette nos va diciendo qué palabras hemos acertado en orden y composición, es decir, este es un término, una palabra que utilizaría y en esta posición está bien, y nos la pone verdecita, y si no es correcta, nos la pone azulita, ¿no? Entonces, cada vez que nos salen las palabras azules, seleccionamos la palabra azul y nos va diciendo, mira, según el estilo que tiene estas novelas del Capitán Alatriste, deberías elegir uno de estos términos. Entonces tú vas cambiando los términos hasta que lo pones todo en verde y el resultado pues queda pues aparente. Hemos publicado algunos párrafos de cómo queda. Es espectacular esto, ¿eh? Da un poquito de miedo, ¿eh? Da un poco de miedo. Pero claro, esta mañana cuando comentábamos que te íbamos a entrevistar a las 8:30 con Carlos Núñez, decíamos, va a venir aquí Chema Alonso, y él decía, a ver, cuidado, a ver si también vamos a poder sustituirte, ¿verdad?, en la radio a un locutor, todo esto. Y entonces algún oyente decía, claro, te pueden sustituir, pero lo que va a faltar va a ser alma. Sí. ¿Qué dices de eso? Bueno, pues a día de hoy sí, y nos sigue faltando esa parte del autor, de la creatividad, de crear la historia. Sí que se pueden hacer cosas que sean copias más o sistemas de escritura más automáticos, ¿no? Y hablaba del locutor de radio. Pues en el Instituto Tecnológico de Massachusetts hay un experimento o una inteligencia artificial que está escribiendo ya las crónicas para el periódico de los encuentros deportivos, porque son bastante comunes, ¿no? Ahí el universo de narración dentro de ese... Sí, es repetitivo, ¿no? Es bastante repetitivo, ¿no? Y en este caso, a donde hemos ido, fíjate, no es al escritor, sino al corrector de estilo, ¿no? Eso que era una profesión que existe en periódicos o existe en editoriales, pues esto hace eso, una corrección de estilos. Y podría ser, yo se lo decía a Arturo, digo, esto puede ser que a lo mejor un autor, el día de mañana, tú con Falcó le cedas los derechos a una editorial para que siga escribiendo las obras de Falcó, y además una herramienta de inteligencia artificial que corrija el estilo en base a todo lo que has escrito antes de Falcó, ¿no? Para asegurar que van a tener el mismo estilo. Que esto en franquicias como, yo que sé, Star Wars o Indiana Jones, ¿no? Que ya son libros o James Bond, que son personajes que están en las manos de muchos autores, pues puede garantizar que siguen teniendo ese estilo de los autores originales. Más preciso, claro. Más preciso. Claro, y cuando todo esto sea mucho más preciso, incluso cuando, el autor haya fallecido, se podrán seguir editando libros, ¿no? Bueno, esto... O eso ya no. Esto, para que te hagas una idea... Estoy yéndome Carlos, a no sé dónde, ¿eh? No, has tocado un debate muy, muy relevante, y te voy a decir por qué. En Estados Unidos, los actores de Hollywood, con Paul Newman a la cabeza, se rebelaron para que les dejaran tranquilos
y no les recrearan con inteligencia artificial, porque les pueden recrear y les pueden tener no solo su aspecto, sino la manera en la que hablan y la manera en la que actúan, ¿no? Y esto generó un gran debate. Claro, mira, por ejemplo, el anuncio de Lola Flores, ¿no? Estos últimos días, ¿no? Correcto. Se ha Y el debate recreado que ha generado perfectamente hasta los movimientos, ¿no? Sí, sí. Y el debate que ha generado esto, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando estábamos hablando de esto, yo quise hacerlo con Arturo Pérez Reverte, porque decían, pues lo hacemos con Cervantes. Digo, si lo hacemos con Cervantes nos van a llevar a la hoguera directamente si hacemos esto con Cervantes. Que esté vivo, que esté vivo. Y luego, el pasaje que yo he escrito... Fíjate que en las novelas del Capitán Alatriste sale un personaje histórico, pues bueno, salen muchos, ¿no? Pero sale Quevedo, que es un personaje histórico al que Arturo Pérez Reverte con maestría da voz, da acción, da vida, ¿no? Y cuando nosotros hicimos este experimento, fuimos con tanto cuidado que en la novela, el pasaje que hemos escrito, que lo vamos a publicar esta semana, además hemos hecho un experimento chulo. Primero lo he escrito yo, luego la inteligencia artificial, y ahora Arturo está retando a la inteligencia artificial para ver cómo lo dejaría él si tuviera que escribir ese pasaje. Pues yo no he sido capaz de meter a la triste. Sale Íñigo Balboa, Angélica y Malatesta, pero no sale a la triste porque no tuve valor a hacerlo. Y luego los diálogos son muy cortitos, y me he centrado más en la parte narrativa del estilo, porque no quería alterar para nada la obra, porque los que amamos el universo del Capitán Alatriste, pues queremos que sea Arturo el que lo siga escribiendo y no una inteligencia artificial o yo. Estoy alucinando. David. Sí, la verdad es que es algo totalmente increíble, porque es que, claro, tú has citado a Pérez Reverte, que ha dicho que sí y tal, pero a él al principio, la primera cosa que te dice, cuando le cuentas el proyecto, o sea, ¿cuál es la respuesta que te dice sobre esto? ¿Cree que es posible? ¿Se queda perplejo? ¿Cómo lo viste? Bueno, pues estuvimos el otro día hablando de esto en un evento, tuvimos una conversación y decía, a mí me lo propone Chema, que siempre está proponiendo ideas y que es un tío muy listo, y me pareció gracioso y dijo, venga, va, a ver dónde nos lleva. Dice, luego cuando ya vi el resultado, pues le pareció interesante, porque es verdad, como él dice, yo no hubiera escrito esto así, porque eso tiene que quedar claro, o sea, el autor nunca hubiera escrito eso así, porque hubiera hecho su composición completa, etcétera. Dice, pero sí que tiene un eco, un sabor, un olor a la manera en la que yo escribo los párrafos en el Capitán. O sea, él se reconocía. Se reconoce como él dice, no soy yo, dice, yo Claro. veo este texto y sé que no es mío, dice, pero tiene un olor, un aroma, que me da una sensación a... Claro, que eso es lo que claro. buscabais, claro, que es Claro, que es eso. Claro, es que es eso. claro. Claro, Oye, no- podemos hacer un experimento, ¿no, David? Por supuesto, tenemos, de hecho, Sí. un experimento muy curioso, porque, claro, el estilo literario, yo creo que la inteligencia artificial hoy en día lo reconoce mejor que las personas. Vamos a hacer una prueba. Tenemos dos textos. Uno es de Arturo Pérez Reverte y otro es de Johnston Macaulay. Está traducido al español, o sea, no tiene nada que ver, pero es un autor también de hace Es con voz tiempo, robotizada, sí. Eso Voz sí. robotizada, exactamente, eso sí. Para que todo esté en contexto. Exacto, para que no haya nada que parezca que tal. Entonces, es un poco, os voy a retar, a ver si vosotros mismos, digamos, sabéis cuál es cuál. A ver, el primero. La lluvia caía a raudales sobre el tejado, el viento aullaba como alma en pena y el humo de la chimenea salía con tal fuerza que las chispas saltaban hasta el suelo. El capitán rugió, estirando sus pies hacia la hoguera y tomando la empuñadura de su espada en una mano y el tarro de vino en la otra. El capitán se tendió muy cerca del fuego, sin tomar en cuenta que así impedía que llegara a todos un poco de calor. Con frecuencia opinaba que cada quien debería procurarse su propia comodidad antes que la de los demás, y como se trataba de un hombre alto y fornido muy diestro con la espada, se topaba con pocos que tuvieran el valor de contradecirle. Ese es uno. Escuchamos el siguiente. A ver. La entrevista fue breve. Álvaro de la Marca, ya vestido y equipado como para asaltar una galera turca, con culatas de pistola sobresaliéndole del cinto junto a la espada y la daga, condujo al capitán al lugar donde los ingleses se disponían a salir envueltos en sus capas, rodeados de criados del conde que también iban armados hasta los dientes. Afuera aguardaban más criados con antorchas y alabardas, y solo faltaba un tambor para que aquello pareciese una ronda nocturna de soldados en vísperas de escaramuza. Yo no lo sé. Chema. Bueno, yo no lo sé, pero si tengo que apostarlo, y no lo sé, así que puedo acertar o no acertar, yo diría que el de Arturo es el segundo. Pues totalmente, de hecho, Yo también. si os fijáis, Mira, claro, y aquí es que estábamos diciendo en el estudio de Barcelona que el segundo el también. primer texto, si os fijáis, es más seco, Sí. Sí. frases más cortas, Sí. y se nota la diferencia. Es Repite decir, el capitán 2 veces muy seguida, que eso me lo dijo Benjamín, el escritor me decía... Benjamín Prado. Sí, decía Benjamín, dice, Arturo nunca haría que
sonara así, porque tiene mucho cuidado en la música de la composición completa, que es lo que hablábamos, ¿no? De que la composición completa es el trabajo que hace Fíjate el autor. que Hemingway o Steinbeck hubieran puesto al capitán 3 veces seguidas. Hecho falta. O sea, que eso luego, eso es muy discutible. Pero Arturo no. Claro, Arturo no, pero fíjate que este autor, el primero, lo digo porque no quería revelarlo, es el autor del Zorro. De las novelas del Zorro, un americano. Bueno, Sí. sabéis que el Zorro, aunque es el personaje español, las novelas no son españolas. Sí, 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 Bueno, sí. pues Johnston McCulley es el autor del Zorro, que hombre, tampoco Y hemos tenemos elegido aquí a un un gran autor, ¿no? Un autor tercer mediano. texto, ¿verdad, David? Sí, tenemos un tercer texto, lo podemos escuchar A y luego ver, sí, comentamos venga. por qué es. Hay asuntos donde tener ojo, pues sepa que son casos más peligrosos los que aforan las herramientas sin que suenen demasiado. Esos desgraciados casos tienden y acontecen a ser los que se han rebanado adversarios, a antojo y conveniencia, en las 1001 guerras por las que las botas con ansia de los odiados aceros tercios españoles pisaron. Como el caballo de Atila, para no dejarse crecer la hierba ni parir un maldito adversario hereje, que hiciera deshonor a esta oscura y católica España. Esos fulanos saben degollarse como Dios manda, que en esta España Dios lo dispuso en toda la desgraciada Europa. ¿De quién es este, Bueno, pues... David? O No, yo creo Chema, que Chema sí, sí sí. que tiene que contestar, efectivamente. Aquí yo no tengo nada que decir. Este es el resultado de pasar por Maquette un párrafo y es el resultado, ¿no? Simulando el estilo de Arturo Pérez Y Reverte. está en el claro que Capitán le de dais Galicia. ese toque, está clarísimo. Sí, que le lo da, dais. le da ese toque. Le da ese que- toque, Sí, sí, sí. sí. El eco que comentabas, está claro que está ahí. Y es increíble porque creo de verdad que la inteligencia artificial hoy, que todavía le falta mucho, es capaz de hacer esto mejor que las personas. Ay, Dios. Bueno, a ver qué opina de todo esto Ángeles Caso, que ya nos está escuchando. Ángeles, buenos Que días. no nos pegue, por favor, Buenos Ángeles. Hola. días. ¿Qué te parece todo esto? A ver, ¿le vas a dar palos o no le vas a dar palos a Chema Alonso? No, bueno, yo me voy a reír. No, yo fíjate, escribí un artículo sobre este tema hace, yo creo, 2 años y me di por jubilada ya. Me di por jubilada, o sea, yo creo que esto, si no está pasando ya, va a pasar. Y va a pasar porque al final muchas editoriales lo que quieren es ganar el mayor dinero posible, les da lo mismo la calidad literaria, y muchos lectores lo que quieren es simplemente entretenimiento, les da lo mismo esa cosa mucho más profunda, ¿no?, de cuestionamiento de la vida que es la literatura. Por lo tanto, si no está ocurriendo ya, si no hay ya libros que se publican y que además tienen éxito, que han sido escritos por alguna inteligencia artificial, ocurrirá enseguida. ¿Tú crees que eso está pasando? Le diría a Arturo que empiece a pensar en la jubilación, porque esto se nos va a llevar por delante. ¿Eso puede estar pasando, Chema? Bueno, hay muchos experimentos y es donde va a ir. ¿Ves? Tú ten en Sí, cuenta sí. que... Chema lo sabe bien, ¿eh, sí, Chema? lo decía el propio Arturo, ¿no? Dice, hay, yo qué sé, novela romántica o novela del oeste o novela de... Hay mucha novela que lo que la gente quiere es entretenimiento y que en 3 años, 5 años, no le doy mucho más tiempo, se podrán, con los nuevos algoritmos de inteligencia artificial que están apareciendo basados en datos masivos, pues escribir novelas como una máquina, ¿no? Como churros. Sí, y luego sí. sí que es verdad que ya se está empezando a trabajar en algo que los autores de bestseller conocen muy bien, que es la emoción a lo largo del texto, ¿no? Saber cada cuántas páginas tienen que meter pues una emoción, un misterio o algo que enganche al autor, igual que se hace en los juegos de ordenador o se hacen las herramientas, el Exacto. famoso engagement, ¿no? O la dopamina que le mandan a la persona que está jugando en los juegos para que no abandone, pues igual en los libros, y eso ya hay muchas herramientas para medir eso, ¿no? El ritmo y la trama de las novelas, así que vamos a tener algo como mucho más cerrado, ¿no? Más analizado por herramientas tecnológicas. Igual que ¿Que en se el cine, jubilen ¿no? o no los escritores? No, yo creo que no. Y Arturo, Bueno, Ángeles, Chema. no, Ángeles, no, por favor. Vamos, yo me doy Oye, por y también vencida. los guionistas, ¿eh? Los guionistas, David Zurdo. Todo. Sí, No, escritores en general, ¿no? En general, Horror. claro. Pero todavía no. estamos ahí, a un paso. Lo que pasa es que encima nos van a engañar. Quiero decirte, ninguna editorial reconocerá nunca que tal autor no existe, ¿no? La propia inteligencia artificial se inventará una foto del autor y no habrá entrevistas. Con de este un autor. estilo tiene esta cara. Pero Ángeles, Claro, eso, claro, Ángeles, un eso autor ya... o una autora misterioso que no dará entrevistas, eso ya pasa. Pero, ya Ángeles, hay claro, es que autores. ya pasa. Yo conozco más de uno, ¿eh? Claro, porque hay autores que no existen, que son Claro, equipos de gente, bueno, de eso que se llaman negros. Me gusta mucho más la
la versión inglesa al ghostwriter, ¿no? Escritores fantasmas. Sí, sí. Esto ya ocurre y bueno, será mucho más fácil para la industria del libro hacerlo con máquinas que con personas. Seguro. Y nos dirán, no, fulanita o fulanito, es que es muy misterioso, no da entrevistas y tal, no quiere salir en los medios y arrasará en las listas de ventas, ¿no? Yo, vamos, lo tengo clarísimo, o sea, yo ya hace tiempo que me voy despidiendo de esto que bueno, pues desde los tiempos de Homero hemos conocido como literatura. Yo creo que nos podemos ir despidiendo porque el mercado va por ahí. Y Bueno, la realidad va por es un debate No, amplio, eso es sí. que despedida, no. No, os veo muy Hasta luego. optimistas. Yo soy mucho más pesimista, pero lo asumo. Ya te veo. Bueno, en cualquier caso es interesante. Da miedito, pero es interesante. Bueno. Chema Alonso, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, director global de cliente digital de Telefónica y autor de este proyecto Maquet. Muchísimas gracias, Chema, por estar con nosotros esta mañana. Yo voy a decir la despedida importante. Puede contactar cualquier persona, es curioso, Sí. con unas condiciones, pero puede contactar con Chema Alonso y con Arturo Pérez Reverte a través de una plataforma que no sé si lo voy a decir bien, pero si no, corrígeme por favor, Chema, que es mypublicinbox.com /Chema Alonso y mypublicinbox.com /Pérez Reverte. Así que Chema, yo como escritora que ya me doy por prejubilada, por lo menos. Que no, si me necesitáis para transcribir textos o algo, me podéis contratar. Bueno, si yo te llamo un día, no va a ser para eso, va a ser para alguna pirolada de estas que se nos ocurren en el equipo de Ideas Locas. Pues cuenta con ella. Chema, muchas gracias. Un saludo, muchas gracias. Bueno, pregunta de ciencias, David, tenemos que resolver. Sí. Antes de conversar con Ángeles Caso, Sí, la muy semana rápido. pasada preguntábamos, ¿es radiactivo el ser humano? Pues la respuesta es que sí, en parte. Tenemos isótopos radiactivos, por ejemplo, es muy famoso, el más famoso de todos quizás es el carbono 14. El carbono 12 es el carbono normal que incorporamos en nuestro organismo como seres vivos, pero el carbono 14 es radiactivo y permite precisamente datar, cuando un ser ha muerto se va desintegrando y permite datar el tiempo que lleva desaparecido Muy ese ser. curioso esto. Mónica Castrillo Paz, que no sabemos desde dónde nos escribe, gana el libro Biografía del Mundo, del origen de la vida al colapso ecológico de Jaume Terradas y publicada por Destino. ¿Qué preguntamos hoy? Pues si los transgénicos son malos para la salud. Me la sé. Yo también. Bueno, si lo saben, no es un día cualquiera, @rtv.es, no es un día cualquiera, anda que si no te la sabes tú. Por eso no tiene mérito. .rtv.es, en juego un ejemplar del libro Optimismo y Salud, lo que la ciencia sabe de los beneficios del pensamiento positivo, escrito por el doctor Luis Rojas Marcos y publicado por Grijalbo. Este libro lo necesita Ángeles Caso, seguro. Pensamiento positivo. David Zurdo, hasta la semana que viene. Hasta la semana Adiós. que viene. Gracias. Hasta luego.